podemos analizar lo que son minerales. Ok, vamos a ver la zanahoria, los minerales, la dona decimos que no tiene, y vamos a ver un poco por qué nosotros decimos que la dona no tiene minerales, también decimos que no tiene proteína, y muchos de ustedes se preguntarán, pero la dona tiene que tener algo. Y obviamente que sí, tiene alguna sustancia, algunos desechos, pero obviamente esto no son minerales, no son vitaminas, no son proteínas y no son ácidos grasos. Son totalmente chatarra. Vitaminas y minerales. Vamos a ver una lámina. Si nosotros por lo menos consumiéramos una dona, digo yo, o un buñuelo con harina integral, sería totalmente diferente, ¿cierto? Veamos aquí lo que son los granos íntegros, todo lo que contienen los granos íntegros. El trigo, el arroz y el maíz. Salvado y germen de trigo, un 30%. Vitaminas, minerales, ustedes van a, por ejemplo, la vitamina B1, la vitamina B2, calaniamina, cada una de ellas con lo que tiene, el ácido fólico, cada uno lo que tiene. Minerales, calcio, hierro, magnesio, cobre, cada uno de estos nutrientes. Entonces, si nosotros analicemos un poco referente a ello, vamos a apagar y vamos a estudiar y poner un poquito de atención, hermanos, porque las harinas hoy en día se ha vuelto un serio problema. Nosotros cuando consumimos alimentos, la gran mayoría de estos alimentos han sido desprovistos por el comercio de sus nutrientes. Inclusive las compañías grandes, inclusive las compañías que se encargan de nutrir a las personas, se han dado cuenta que muchos alimentos hoy en día no cumplen ni siquiera una parte básica para alimentarnos, principalmente que lo que son los cereales. Casi la gran mayoría que nos nombra la palabra cereales, inmediatamente se nos viene a nuestra cabeza una caja o una bolsa, pero nosotros debemos comprender que los cereales los componen, como dicen las Sagradas Escrituras, toda hierba o todo zacate que da semilla. Ustedes analicen, por ejemplo, el trigo, es en forma de zacate o de hierba o de pasto. La avena tiene la misma forma, y por qué no decir el maíz tiene la misma forma. Todo lo que es en forma de zacate o de pasto son cereales, y esos son los cereales que contienen cada una de estas propiedades. Nosotros vimos aquí el arroz, vimos el maíz, cada uno de estos cereales contiene una gran cantidad de vitaminas, pero desafortunadamente la mayor cantidad de alimentos que nosotros comemos no tienen estos. Voy a contarles una experiencia. Hace poco leí yo que encontraron unas tumbas de unos reyes y comenzaron a estudiarlos y a analizar los reyes, y quisieron investigar por qué esos reyes habían muerto, y cosa tremenda, encontraron que estos reyes habían muerto por desnutrición. Comían, bebían y almorzaban como reyes, y murieron como reyes, totalmente desnutridos, porque nosotros creemos que las cosas entre más blancas, más puras, pero ese pensamiento nos lo ha introducido a nosotros el comercio. ¿Por qué razón? Muy simple. Si usted toma una bolsa de arroz integral o de cualquier otro cereal, después de 4 meses, si usted analiza, allí dentro de esta bolsa va a encontrar pequeños animalitos comiendo estos nutrientes. Obviamente, estos alimentos son esenciales. Ustedes también pueden analizar un ratón, o los ratones. Si ustedes dejan una bolsa de maíz, el ratón lo único que se come es el germen del grano, y la harina, ahí la deja. Bueno, el comercio se ha dado cuenta que son estos animalitos, perjudican mucho. Imagínense ustedes las personas que tienen 40, 50 toneladas de este producto y que los animalitos se los coman, son millones que vienen y se los comerían, sería una pérdida para ellos. Ellos encontraron una técnica muy buena, limpian el grano de todo y dejan el grano blanco, pueden tenerlo años y años, que ningún microorganismo, ningún pequeño animal, ninguna cosa se lo comerá. Los únicos que no lo comemos somos nosotros, y aún más hasta pagamos por él. Veamos los cambios que nosotros debemos hacer en nuestra alimentación, porque debemos incluir nosotros más alimentos con mayor cantidad. Vamos a volver a nuestro cuadro, el cuadro que nos muestra a nosotros los elementos, y vamos a ver aquí otra razón por la cual nosotros debemos consumir. Hablamos de minerales, obviamente los minerales que son destruidos en los cereales, o también en la fruta, las verduras los encontramos.
pero todo alimento que nosotros sujetamos a temperatura destruimos vitaminas y minerales. Se calcula que después de 120 grados centígrados, no, grados Fahrenheit, se destruyen lo que son vitaminas y minerales. Pero una de las otras partes por la cual nosotros consumimos alimento es para proveer al cuerpo agua. Entonces, ¿la zanahoria tiene agua? Tiene un poco de agua, ustedes pueden darse cuenta acá. No, tiene una gran cantidad de agua. Inclusive nosotros podemos hacer hasta jugo de zanahoria. Sacamos una gran cantidad de agua. Y el buñuelo o la dona tiene agua. Una pequeña cantidad. Apenas le di un 4%, una cuarta parte, pero realmente aquí inclusive estoy exagerando. No tiene nada de agua. Entonces, es importante que nosotros analicemos por qué comemos, para qué comemos. Toda comida que nosotros comemos tiene que cumplir con esta condición, que tenga cada uno de estos nutrientes y tiene que ser positivo. Si nosotros nos alimentamos con solo alimentación chatarra, ¿qué es lo que nosotros tenemos como cuerpo? Cuerpo chatarra. Si nosotros nos alimentamos como hijos de Dios, entonces vamos a tener un cuerpo real porque tenemos una alimentación real. Analicemos algo también, junto a estos alimentos, vamos a incluir algo que son las toxinas. Muchos de nosotros también consumimos con los alimentos hoy en día una gran cantidad de toxinas. En vista de que los alimentos no contienen una cantidad de elementos, una compañía, bueno, yo siempre estoy diciendo una compañía, pero realmente no es una compañía, es la FDA, en inglés suena como Food and Drug Administration. Esto es la ente de la Organización de los Estados Unidos que se encarga de que los alimentos tengan nutrientes. Y esta FDA nos dice que muchos alimentos no tenían nada. Por lo tanto, ellos obligaron por ley que se les colocara algunos alimentos, algunos nutrientes. Entonces ellos a estas harinas blancas ahora le llaman harinas enriquecidas. Le agregaron un montón de hierro, otros les colocaron calcio y otros les colocaron que vitaminas, pero todas ellas cosas que les aumentaron realmente son totalmente inorgánicos. ¿Qué es lo que significa inorgánico? Inorgánico es en el estado elemental. Las únicas que pueden transformar este estado elemental a orgánico lo hacen las plantas. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de coger estos elementos y pasarlos al cuerpo como elementos orgánicos. Quisiera contarles a los hermanos una experiencia que yo tuve y cierta ocasión necesitábamos una bicicleta y fui y conseguí una bicicleta. No tenía mucho dinero, entonces conseguí una bicicleta que le faltaba una rueda. Yo pensé, bueno, quizás compro esta bicicleta y más adelante cuando tenga un poquito más de dinero, compro la rueda y quedo con una bicicleta, aunque sea vieja, pero que anda. Pasó el tiempo y tuve la oportunidad de ver otra bicicleta y tenía las ruedas y la habían dejado a un lado porque tenía el timón mal. Entonces la compré, ya tenía 2 bicicletas y un hermano me regaló una bicicleta y entonces ya tenía 3 bicicletas. Bueno, 3 chatarras, ustedes pueden entender lo que es chatarra, ¿cierto? 3 chatarras. Y de esas 3, yo hice una bicicleta. Esa bicicleta, hermanos, cuando se montaban los chiquillos, sonaba, le chillaba, le molestaba. Eso sucede, hermano, cuando nosotros nos alimentamos con alimentación chatarra. Todo nos suena, nos movemos, nos suenan los huesos, nos duele, nos quejamos, es un ruido continuo. Eso sucede cuando nosotros nos alimentamos con este tipo de alimentos. Por eso nosotros debemos siempre tener en cuenta que nuestro mejor alimento debe proveer directamente de la mejor fuente. Les había dicho a los hermanos que nosotros consumimos alimentos principalmente por la glucosa. Pero realmente en el proceso digestivo lo que se suma es la glucosa. Pero la glucosa es apenas una parte de del proceso digestivo. Una vez nosotros